Los invito a que abramos nuestras Biblias en 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, y que visualice allí la palabra de Dios. Abra su Biblia y visualice 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Lo pudo ver, no estoy diciendo que lo lea, lo pudo ver. Usted está ante uno de los versículos más importantes de la carta en 1 Pedro. Usted está en un versículo bisagra en esta carta. Es considerado uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento porque refleja de una manera magnífica la identidad de todo hijo de Dios. Y es increíble, es precioso poder ver que este pasaje va a ser para nosotros transformador. Déjenme decirles una experiencia personal. Cuando conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, siendo aún muy niño, el Señor tocó tanto mi corazón que siempre quise servirle con todas mis fuerzas, con serias limitaciones, con serias dificultades en mi vida personal, con luchas en mi carácter, con mis pecados, pero deseos de servirle a Él. Y puedo decirlo libremente porque no es algo mío, es algo que Dios pone en el corazón del creyente. Y crecí escuchando historias como la de Hudson Taylor, la de Jorge Müller, la de Jim Elliot, hombres de Dios, de William Carey, hombres de Dios que se esforzaban por mostrar en sus propias vidas la obra de Cristo. Y vivieron de una manera sacrificial para la obra de Dios. Y yo decía, esa clase de creyente quiero ser. Entonces leía versículos como Marcos capítulo 8, donde el Señor habla de las demandas del cristiano, de ser un discípulo de Cristo. Nadie puede venir a mí, dice el Señor, o si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Las demandas de un cristiano. Y leía ese versículo como si fuese un versículo especial para una serie de personas especiales, ¿verdad? Que realmente estaban dispuestos no solamente a creer en Cristo, sino a tomar su cruz y seguirle. Fue para mí revelador y transformador ver una cara de la salvación, de mi salvación que no había visto antes. Era que ese versículo y tantas demandas en las Escrituras de la misma manera no era para algunos en particular. Era para cualquiera que quiera seguir a Cristo, era para cualquier seguidor de Jesucristo. Y fue revelador para mí saber que el deseo de honrar al Señor con toda mi vida, con todas mis fuerzas, igual que usted seguramente, no fue algo propio, no fue algo particular de usted, es algo que Dios puso en usted. Y fue realmente transformador escuchar las demandas de Jesucristo para todo cristiano. En 1 Pedro no encontramos eso. En 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, vamos a encontrar la otra cara de la moneda. No vamos a ver lo que Cristo demanda de sus discípulos. Vamos a ver los privilegios que Dios da a sus discípulos, a sus seguidores. Y les aseguro que va a ser tan transformador como la otra cara de la moneda. Por un lado, las exigencias de todo discípulo, pero en esta ocasión vamos a ver maravillosamente el privilegio que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Vamos a leer la Escritura. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro, como les decía la semana pasada, para enseñar, para alentar a estos cristianos que estaban dispersos en diferentes regiones, por la persecución, por la dificultad, Pedro está buscando alentar sus corazones, fortalecerlos y afianzarlos en la fe.
Él quiere alentar su corazón. Él quiere consolarlos. Entonces, para hacerlo, Él lo que les presenta es su identidad como hijos de Dios. A veces ocurre en la vida del cristiano que perdemos la noción de lo que somos, la noción de lo que nos hemos convertido. Y esto influye en nuestro andar diario, por supuesto. Cuando olvidamos en nuestro andar diario, en nuestro trabajo, cuando manejamos, cuando hablamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, cuando proyectamos nuestra vida, cuando manejamos nuestra economía y nos olvidamos que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, perdemos el impacto de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Olvidamos la transformación radical que obró en nuestra vida a nosotros que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos llamados pueblo de Dios. A nosotros que no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Pero si por la gracia de Dios y el Espíritu Santo obra en nuestros corazones esta noche y comprendemos lo que esto significa, esto será radicalmente transformador para todos nosotros. Pedro quiere que sus hermanos y hermanas dolidos por el sufrimiento sepan que su circunstancia no ha cambiado nada. Ellos siguen siendo pueblo de Dios. Ellos necesitaban recordar quiénes son y quiénes eran. Entonces pienso en la audiencia, pienso en mí mismo, pero empiezo en cada uno de ustedes. ¿Cuál es la circunstancia por la cual ustedes pueden estar pasando? ¿Cuál es la situación en la cual han venido a este lugar? Y imagino el poder de Dios obrando en tu corazón diciendo, nada ha cambiado. Ustedes son. Ustedes son. Y quiero hablarles, Dios quiere hablarnos y decirte y decirle cuál es su privilegio de ser un hijo de Dios. Y que esto realmente sea transformador para nuestras vidas. Dice así, mas vosotros sois. Y voy a tratar de limitarme simplemente a explicar lo que dice el texto. Mas vosotros sois. Y aquí hay un gran contraste que Pedro hace, porque previo a eso, vamos a leer desde el versículo 6, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, está hablando de Cristo, y el que creyere en él, en el Señor Jesucristo, no será avergonzado. Ninguno de los que confían en él, dice el Salmo 25, será avergonzado, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Fíjense, hermanos, para entender la escritura, vamos a ver el contexto. ¿De quién está hablando? De personas que no han visto a Jesucristo como el precioso, como la piedra principal del ángulo, como la piedra preciosa. Y él dice, para ellos, él es una piedra que los edificadores desecharon. Y es causa de vergüenza porque Dios lo ha exaltado a Cristo, poniéndolo como cabeza en el ángulo. Y también para los que lo rechazan, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos están mal. No han escuchado ni han obedecido el llamado de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No han escuchado ni han obedecido que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en el Evangelio. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y aquí viene el contraste. Todo esto estoy diciendo para mostrarlo, nuestro texto. Dice, mas vosotros sois. Pero ustedes no son así, porque ustedes son. Y hay un énfasis en el texto griego en ustedes. Hay un énfasis que es importante porque quiere intentar demostrar una forma de expresión personal y enfática usando el plural, ustedes. Ahora, déjenme darles un poco el contexto. Esto que Pedro va a decir son palabras exclusivas del Antiguo Testamento referidas al pueblo escogido de Dios, Israel. Nunca un gentil había escuchado que él pertenecía a un linaje escogido.
a un real sacerdocio, a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios. Esto es nuevo para los lectores de Pedro. Y puede escuchar o leer de la pluma de Pedro. Y para los gentiles esto era una idea realmente revolucionaria. El ser identificados con frases como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, estos nombres representaban solamente privilegios que los judíos tenían. Pero ahora él dice, ustedes, ¿quiénes son ustedes? Sabemos que la carta está destinada a los expatriados, a personas, cristianos, amados, preciosos del Señor, que estaban sufriendo persecución, que estaban atravesando pruebas. Y estaba conformado este grupo de cristianos, tanto de judíos como de gentiles. Pero antes de decir ustedes son, Pedro los define de la siguiente manera: para vosotros, pues, los que creéis. ¿Quiénes son ustedes? Los que creéis. Él es precioso. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son los cristianos que por la gracia de Dios han obedecido el llamado de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo, han confesado sus pecados, se han arrepentido genuinamente y continúan arrepintiéndose, han creído genuinamente y continúan creyendo, han sido transformados radicalmente, sus ojos, las escamas de sus ojos fueron quitadas y ahora ellos ven a Cristo como precioso, como supremo. Ven a Cristo como la gloria más grande, como el honor más grande, como la suprema gloria que un cristiano puede tener. Él es precioso para ustedes los que creen, y ahora ustedes los que creen son. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son los que atesoran a Cristo y lo consideran precioso. Ustedes son los que aman a Cristo por sobre todas las cosas. Ustedes son los que sufren persecución por causa de Cristo. Ustedes son los que valoran tanto a Cristo que buscan simplemente honrarlo en todos los aspectos de su vida. Ustedes son los que atesoran tanto a Cristo que quieren parecerse a Él. Surge la pregunta: ¿cuán precioso es Cristo para ti? ¿Cuán precioso es que lo amas? ¿Cuán precioso es? Y esto se manifiesta en una adoración genuina. ¿Cuán precioso es que aunque no lo veas, como dice Pedro, le amas? ¿Cuán precioso es que tu amor por Él, comparado con cualquier otra persona sobre esta tierra, es como nada? ¿Cuán precioso es Cristo para ti? Si realmente Él es precioso, has creído, estas palabras son para ti. Y recuerden, son palabras de consuelo a hermanos que están pasando tribulación, angustia, persecución. Y Él dice, ustedes son linaje escogido. Ustedes, los que aman a Cristo, los que consideran a Él precioso, ustedes que son piedras vivas conectadas a la piedra viva, a la piedra principal, ustedes son linaje escogido, raza escogida, pueblo escogido. Son palabras tomadas de Isaías 43:20. Nuevamente, Pedro no va a decir, va a tratar de pensar, decir palabras, pero apoyarse en verdades del Antiguo Testamento. Así que él cita Isaías 43:20 y llama a la iglesia, a este grupo de personas, como pueblo escogido por Dios. Déjenme explicar lo que la palabra raza, linaje, significa. Significa que hay un antepasado en común. Hay un origen en común. Así que él está diciendo a estas personas, piensen. Ustedes que aman a Cristo, ustedes son linaje escogido. Es decir, ustedes tienen un antepasado.
Qué lindo es pensar en nuestra historia de vida, en mirar en la línea del tiempo, cada uno en la personal, y descubrir al conocer a nuestros abuelos, a los bisabuelos, y retroceder en el tiempo, y encontrar tal vez algo de nobleza. No sé si alguien tiene esa característica, pero encontrar algo de eso, de nobleza, algo especial. Tal vez algún rey, alguna persona importante en la historia. Estoy conectado genealógicamente con tal persona, con tal hombre. Y usted estaría honrado de decir, pertenezco a este linaje. Ahora, a este pueblo, y qué triste es encontrar en nuestro linaje todo lo contrario. Y muchas veces nosotros podemos identificarnos más con eso. Encontrar en nuestro linaje pecado, encontrar en nuestro linaje personas alejadas de Dios, encontrar en nuestro linaje suicidios, encontrar en nuestro linaje idolatría. Qué triste. Nadie va a hacer alarde de eso. Nadie se va a gloriar de eso. Ahora, Pedro, alentando a este grupo de cristianos, le dice, ustedes son linaje escogido. ¿Qué implicaba esto para los lectores de Pedro? Piensen hacia atrás, les dice el Señor. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Cuál es su linaje? No importa si usted es gentil o si usted es judío. No me estoy refiriendo a eso, le está diciendo Pedro. Ustedes son linaje escogido. Miren hacia atrás, no 100 años atrás, no 1000 años atrás. Miren miles y miles de años de atrás y van a encontrarse con Dios. Hablando consigo mismo, satisfecho consigo mismo, diciendo, voy a escoger un pueblo. Y estamos en el 2018 y es maravilloso pensar, nosotros sujetos al tiempo, a Dios en la eternidad, pensando y hablando consigo mismo, voy a escoger un pueblo. Y mientras leía esto, me imaginaba a Dios pensando en mí. Mientras leía esto, pensaba en mi iglesia local y me imaginaba cada rostro de ustedes y escogiendo. ¿Cuál es tu linaje? Tú perteneces a Dios. ¿Quién te escogió por pura gracia? Por su misericordia, por su amor. ¿Qué implica esto? Implica muchas cosas. Pero pienso en hermanos sufrientes, como los lectores de Pedro. Aplicando esta verdad a su situación. Un Dios que ha pensado desde antes de la fundación del mundo en mí, ¿cómo no se va a ocupar de todos mis asuntos? Un Dios que trazó la historia para que en el momento indicado Dios mismo bajara, si hiciera hombre, muriera en la cruz por mi lugar. No se va a ocupar de mis asuntos, de mi sufrimiento, de mi persecución, de mi dolor. Entonces Pedro les dice, ustedes son linaje escogido. Hermano, te voy a invitar a que cierres tus ojos, un segundo, y escuches las palabras de Jesús en Juan 15:16. Imagínate al Señor hablando personalmente contigo y te dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Más personal, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti. Yo te elegí a ti. Abra sus ojos, hermano. Ustedes son linaje escogido. Y si esto no transforma nuestras vidas, está faltando algo en nuestra vida espiritual. Esto va a transformar tu vida.
si dejas que la palabra de Dios penetre y produzca fruto. Vosotros sois linaje escogido. En segundo lugar, vosotros sois real sacerdote, real sacerdocio. Ustedes que consideran a Cristo como el bien supremo, el precioso redentor, la piedra principal, ustedes son real sacerdocio. El concepto del sacerdote para el rey se obtiene de Éxodo 19:6. Nuevamente Pedro está basando sus enseñanzas en lo que él aprende del Antiguo Testamento. Todo esto guiado por el poder del Espíritu Santo. En el tiempo presente la iglesia, ese sacerdocio real que mantiene unido al rey con los sacerdotes, con el verdadero rey y sacerdote que es Jesucristo. Déjeme explicar lo que significaba un sacerdote en el Antiguo Testamento. La función sacerdotal, de manera general, es oficiar el culto en nombre de una comunidad ante una entidad divina. De alguna manera, el sacerdote es un mediador entre los hombres y la divinidad. Para ilustrarlo de alguna manera, los patriarcas oficiaron de sacerdotes de sus propias familias. Abraham es llamado sacerdote de su familia. Isaac es llamado sacerdote en su familia. Jacob, y qué decir de Job, ¿verdad? Intercediendo por sus hijos. El sacerdocio luego, a partir del Código Levítico, estuvo destinado a la tribu, a los hijos de Aarón, la tribu de Leví. ¿Cuál era su función? 3 funciones. En primer lugar, servicios. Estaban al servicio del Señor en el santuario. En segundo lugar, enseñanza. Tenían que enseñar la ley de Dios. En tercer lugar, intercesión. Intercedían por el pueblo. Eran una especie de mediadores entre Dios y los hombres. Entendiendo eso, Pedro le dice a los creyentes que ellos son real sacerdocio. La palabra real no significa que de realidad, sino de realeza. Es decir, ellos son sacerdotes que están al servicio del rey. Ellos tienen pleno acceso a la presencia de Dios. Ellos no necesitan un mediador porque ellos pueden entrar confiadamente y oficiar ellos mismos como sacerdotes para presentarse delante de Dios y servirle. No solamente servirles, sino entender, conocer la palabra de Dios y también comunicarla. No solamente servir a Dios y enseñar su palabra, sino interceder por otros. Y pensaba en esto y leía las palabras de Lutero. Déjenme leerlas. Dice, comentando este pasaje, Lutero decía, cada uno y todos son igualmente sacerdotes espirituales delante de Dios. La fe solamente es el verdadero oficio sacerdotal. Es decir, usted no necesita un título, usted no necesita una cierta capacidad de dones, usted simplemente por estar unido a la piedra principal, ser una piedra viva, formar el culto de Dios, formar la casa espiritual de Dios, simplemente por considerar a Cristo precioso, por haberle respondido en obediencia, Señor, usted es llamado sacerdote. No importa cuáles sean sus limitaciones personales, no importa cuál sea su historia, usted es un sacerdote para Dios. Y él dice así, por lo tanto, todos los hombres cristianos son sacerdotes, todas las mujeres son sacerdotisas, sean jóvenes o viejos, aún niños, dueños o esclavos, amas o criados, instruidos o ignorantes. Ellos son sacerdotes de Dios. Piensa en lo que significa esto en nuestra vida personal. Usted unido en una relación tan íntima con el Señor que puede entrar en su presencia libremente. Tan libremente que usted puede estar al servicio del Señor. Esto no es una carga. Esto es un privilegio. Esto es un honor. Esforzarse y vivir cada día
por Cristo y para la gloria de Cristo, eso es un verdadero honor que hemos recibido al ser nombrados real sacerdocio. Pero hay más en esto. El privilegio de entender la palabra de Dios. Alguno de ustedes tal vez que se haya convertido de grande y haya leído la Escritura siendo un incrédulo y pensar que la Escritura era chino básico y no entender las palabras y de repente se hace la luz. La Escritura se hizo clara y ahora puedo entenderla, puedo compartirla, puedo comunicarla. ¿Sabes por qué? Porque eres un sacerdote, un real sacerdote, al servicio del Rey de Reyes y Señor de señores. Pienso en el privilegio que aún los niños tienen que están unidos a Cristo como real sacerdocio. Conozco historias de niños que han oficiado como sacerdotes de su propia familia, comunicándoles el Evangelio. Alentándolos a venir a la casa de Dios, transformando un hogar, porque fueron real sacerdocio. ¿Usted comprende lo que es este privilegio precioso? Que Dios obre, tome a un hombre, una mujer, un joven, un niño y aún una anciana, un anciano, y lo use para interceder por su pueblo. Lo use para servirle, lo use para comunicar su verdad. Esto es un privilegio transformador. En tercer lugar, nación santa. Nación santa. Gente santa. Tomado de Éxodo 19:6, tomado de Deuteronomio 7:6. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nación? De nación hablamos de un grupo de personas que comparten un lugar, que comparten un idioma, que comparten tal vez una cultura. Bueno, nada de esto tiene que ver con el cristianismo. Nada de esto tiene que ver con vosotros sois. Porque déjenme decirles que esta nación santa en la que nos hemos convertido por unirnos a Cristo, en esta nación santa hay gente de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Y así como Dios toma gente de China, toma gente de Estados Unidos, toma gente de Bolivia, toma gente de Argentina, toma gente de cualquier rincón del mundo y le llama su nación. No lo identifica a esta nación su color, a esta nación no lo identifica su lugar, a esta nación no le identifica su idioma. ¿Qué es lo que identifica a esta nación? Es que es una nación santa. Pedro ya nos ha dicho lo que el Señor les ha dicho a su pueblo. Sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es lo que identifica a esta nación? Y esto es un privilegio, no es una demanda. Esto es un privilegio, es que es una nación santa. ¿Qué lo identifica? Lo identifica que se parece a su Dios. Esta nación ha tomado una naturaleza nueva que lo hace semejante a su Dios. Saben, hermanos, hay una verdad que se ve de manera práctica. Nos convertimos en lo que adoramos. Si adoramos al Dios verdadero, cada vez seremos más semejantes a Él, porque lo conoceremos más y entenderemos más sus demandas. Pero cuando no adoramos al Dios verdadero, adoramos un Dios hecho a nuestra propia imagen, no al Dios de las Escrituras, ajustamos nuestra vida a esa realidad, a ese esquema, a esa cultura, a esa costumbre, a esa tradición. O nosotros creemos en un Dios vivo que imparte vida. O un Dios poderoso que transforma nuestras vidas de tal manera que nos hace a personas pecadoras, impías, una nación santa, apartado para Dios, elegido para Dios, nación santa. En cuarto lugar, Pedro le dice a estos cristianos, para que sean transformados, alentados,
que ellos son un pueblo adquirido por Dios, y esa palabra por Dios tendría que ser para Dios. No solamente por Dios, incluye eso, pero incluye que somos para Dios. Pueblo adquirido por Dios. Otras traducciones, pueblo para propiedad privada. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Pueblo que pertenece a Dios. Pueblo que es posesión exclusiva de Dios. Indica algo que se adquiere de manera exclusiva. Y una forma de ilustrar esto es el matrimonio, donde uno contrae matrimonio con su cónyuge y espera de ese cónyuge exclusividad. Es decir, amamos a muchas personas, incluso a nuestros hijos, ¿verdad? Pero hay un amor especial por nuestro cónyuge. Es un amor que es diferente a cualquier otro, pero no solamente que es diferente, es exclusivo, es único y no se puede repetir en ninguna otra persona. Ahora, esta es la relación que está ilustrada aquí y no está tan lejos de lo que Pedro está pensando, porque automáticamente él va a citar Oseas. Oseas es el profeta de Dios, donde Dios va a mostrar el amor por su pueblo, haciendo a Oseas casarse con Gomer, una prostituta, ¿verdad? Para mostrar a su pueblo cómo Él los ha amado. Oh hermano, esta verdad significa que usted ha sido amado de manera exclusiva por Dios y ha sido escogido por Dios y para Dios. El salmista lo entendió también. Él dijo así: reconoced que Jehová es Dios, Salmo 100, pueblo suyo, suyos somos, y ovejas de su prado. ¿Para qué somos todo esto? ¿Para qué? Y esto sigue siendo un privilegio. Esto sigue siendo un honor. Aquí no hay una demanda de parte del Señor. Estamos hablando de consuelo. Estamos hablando del honor de pertenecer y estar unidos a Cristo. ¿Por qué usted es de los que consideran a Cristo como precioso? ¿Para qué usted ha sido un linaje escogido? ¿Para qué usted es un real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar, aquí la palabra, es inusual en todo el Nuevo Testamento. De hecho, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Y significa proclamar y dar a conocer algo que antes ignoraba. ¿Qué significa esto? Estos cristianos, ¿cuál es el privilegio que tienen? Tienen el privilegio no solamente de considerar a Cristo precioso, sino de poder anunciar, proclamar en su propia vida y por su propia vida y con su propia boca las virtudes, las hazañas, podría traducirse, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh hermano, todo privilegio conlleva una responsabilidad. Pero cuando nosotros consideramos estas verdades y dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, de tal manera que comprendemos: Señor, yo soy linaje escogido, tú has pensado en mí desde antes de la fundación del mundo. Yo soy un real sacerdocio, tengo el privilegio de servirte. Señor, yo soy una nación santa, pertenezco a un pueblo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Mi ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos, de donde te estoy esperando. Señor, yo fui adquirido no con oro ni con plata, como dice Pedro, sino con la sangre preciosa de tu Hijo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oh Señor, cuando entiendo esto y cuando vivo esto, usted puede anunciar en su propia vida, usted estará anunciando en su propia vida las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. John Piper decía: existimos para transmitir la pasión de su supremacía en todas las cosas y que todas las personas se gocen en Jesucristo, atesorándolo a Él, juntos por encima de todas las cosas. Y Lutero también, comentando este pasaje, dijo así: debemos reconocer en nuestros corazones y creer que recibimos todo de Él. Usted primero tiene que obrar esto en su corazón, en su propio corazón, atesorarlo.
guardarlo, valorarlo. Caminar por la calle mientras usted va a comprar. Caminar por la calle mientras usted, o caminar en su trabajo, mientras usted realiza sus tareas cotidianas. Caminar y pensar y meditar que usted no es cualquier cosa. Usted ha sido comprado por precio. Usted es de aquellos que consideran a Cristo precioso. Usted no es igual. Usted no es que tiene una fe diferente simplemente. No es que tiene una religión diferente ni que existe una iglesia diferente. Usted está unido a Cristo. Y eso significa que usted es linaje escogido. No puede trabajar como el resto, no puede pensar como el resto, no puede vivir como el resto. Usted es un real sacerdocio. Usted no puede servir ni siquiera como el resto. Usted es nación santa. Usted ha sido adquirido por Dios. Y no fue adquirido en un mercado de oferta. Fue comprado con la sangre, con la cruz de Cristo, con sufrimiento. La vida de Cristo fue el precio de nuestra vida. Y cuando entendemos eso, nuestra vida cambia. Somos transformados y las virtudes de aquel se manifiestan en nosotros. Así que Lutero dice, predica, alaba, glorifica y da gracias. Esta es la verdadera y única adoración a Dios, el verdadero oficio sacerdotal y la más fina y aceptable ofrenda. Mira, hermanos, no importa cuán bien planificamos nuestro servicio. Si no entendemos estas verdades en nosotros, si no se encarnan en nosotros. No importa si usted tiene una muy buena clase de escuela dominical, no importa si usted tiene una buena capacitación teológica, no importa si usted tiene las cosas en orden, lo importante es que usted entienda quién es en Cristo. Y cuando usted entienda esto y valore esto y adore a Cristo por esto, y esto sea lo supremo en su adoración, usted ahí estará anunciando las virtudes de su Salvador. Y esa será la más fina y aceptable ofrenda, como dice Lutero. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las virtudes de Cristo? ¿De qué hablamos? De las múltiples virtudes, de sus nombres inigualables. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Emmanuel, estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué son todos esos nombres de nuestro Señor que encontramos a lo largo de toda la Escritura? Unos nativos del Congo le preguntaron a un misionero, ¿qué es eso de que Jesucristo tenga tantos nombres? ¿Por qué no solo uno? Así que el misionero le respondió para que ellos comprendan y dice, es como un diamante. Se dice que el diamante más puro tiene tal vez 32 caras y cada una de ellas su propio particular valor. Así sucede con Jesucristo cuando lo miramos atentamente a través de los ojos de la fe. Usted verá sus virtudes cuando se detenga en su vida diaria y lo contemple. Y cuando usted las vea, también usted las va a poder transmitir. Déjeme hablar de las virtudes de Cristo en palabras de Napoleón Bonaparte, tomado del memorial de Santa Elena. Dijo así él, son palabras de Napoleón, dice, en los días de mi gloria, yo apasioné a multitudes hasta el punto de que ellas morían alegremente por mí. Encendí el fuego en los corazones, poseí el secreto de ese gran poder mágico que eleva a los espíritus. Ahora que me encuentro en Santa Elena, clavado sobre esta roca, ¿quién lucha y conquista imperios por mí? ¿Quién es el que me sigue siendo fiel? Tal es el destino de los grandes hombres. Tal fue el destino de César y el de Alejandro. He aquí un conquistador que incorpora a su persona, no a una nación. He aquí el nombre de un conquistador, de un emperador. No es más que un tema escolar. Palabras de Napoleón. Y él continúa diciendo, aún antes de que yo muera, mi obra es destruida. Pero Jesucristo es el único hombre en el mundo que haya hecho planes con su muerte y no se equivocó. He aquí un conquistador que incorpora a su persona, no a una nación, sino a la humanidad. El alma humana se hace un anexo a la suya. Cuanto más pienso en Él,
más absolutamente me persuado de la debilidad de Jesucristo. Memorial de Santa Elena de Napoleón. Usted quiere ver las virtudes de Jesucristo. Usted quiere manifestar las virtudes de Jesucristo. Usted quiere ser transformado a la imagen de Jesucristo. Necesitamos ver a Jesucristo precioso. 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 ¿Y qué mejor manera de verlo precioso cuando comprendemos lo que significó su obra en la cruz en nuestra propia vida? Que nos ha transformado de tal manera que ahora somos linaje escogido. Y déjeme decirle, en este punto, siempre lo fuimos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para tener el privilegio de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las virtudes a su luz admirable. Y Pedro, cerrando su enseñanza, dice, y toma las palabras de Oseas, y él dice, claro que ustedes van a anunciar las virtudes de aquel, porque en ustedes está el más grande contraste. ¿Cómo es eso, Pedro? ¿A qué te refieres con ese grande contraste? Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sí sois pueblo. Sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo es posible que nosotros anunciemos las virtudes de nuestro Salvador? Es por la transformación radical que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Comprende eso? Si usted ha entrado en la gracia del Señor, si usted se ha unido en Cristo, usted ha tenido una transformación radical. Usted no puede ser el mismo. No podemos ser los mismos porque nos hemos unido a la piedra viva y Él transmite vida, vida abundante, vida de Dios y nos transforma, nos moldea a la imagen de Jesucristo. No voy a ser el mismo. Hay una transformación radical. Y Pedro usa palabras de Oseas, así que vamos a leer Oseas. Capítulo 2, verso 14. ¿Qué es transformación? ¿Qué es lo que tienen en mente los lectores de Pedro para transformación? Es la transformación que Dios ha hecho que Dios quiere hacer con su pueblo escogido. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto es una carta de amor. ¿Quién habla al corazón más que alguien que ama? ¿Quién habla al corazón más que alguien cercano? ¿Quién habla al corazón más que alguien que está preocupado por ti? Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por la puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y en el día de su subida en la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Lean sus aclaraciones allí. Esto es mi marido. Eso es cercanía. Eso es transformación. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré por ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Le está diciendo, te voy a dar protección, te voy a rodear con mi amor, y te desposaré, me casaré contigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Es decir, Dios siembra, es obra de Dios, hay provisión de Dios. Y sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia. ¿De quién? De Lo-ruhamah. ¿Qué significa Lo-ruhamah? No es mi pueblo. No misericordia. Y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Esto es lo que Pedro está citando. La transformación que va a hacer Dios en el pueblo de Israel es la transformación que Él ha hecho con nosotros. Déjeme ilustrar esta transformación con un canto
que cantaron y sorprendieron unos niños a un misionero trabajando en las islas de Fiji. 4.000 niños fueron formados en una escuela dominical para recibir a un misionero que venía a continuar una obra que ya había sido hecha en una de estas islas. La isla se llamaba Kandava. En la mano izquierda de cada niño había una vara de golpe. Y en la otra mano, en la mano derecha, había un Nuevo Testamento. Y todos estos niños habían aprendido una canción que hablaba de el canto de los 2 libros. Y decía así: levantaron su primera mano, la mano izquierda, con esta vara, esta cachiporra, y cantaban en tono monótono: este instrumento es el único libro de los paganos. Él trae lamentación, luto, desdicha. La viuda es estrangulada, derribada por la cachiporra, cocida y comida. He aquí toda nuestra canción. Ni escuela ni Biblia para los niños, ni día de culto ni de reposo. La guerra cruel era toda nuestra música, y la sangre de los muertos todo nuestro deseo. Luego dejaban caer la cachiporra, la tiraban al suelo y levantaban la mano a la escritura, la palabra de Dios. Y decían: tenemos otro canto para cantar. Y continuaban: pero el evangelio de paz ha sido en nuestro país. El pasado ha desaparecido con todas sus tinieblas. Ya no está en nuestras manos la cachiporra del salvaje, sino la Biblia que trae luz. Cantamos un nuevo canto, escribimos un nuevo libro, estamos gozosos y traemos nuestras ofrendas. Paz y bondad han hecho dichosos nuestros hogares. Por eso estos niños cantan. Esto es transformación. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo. Hay transformación. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis sido alcanzados por la misericordia de Dios. Ahora esta transformación radical, no hay nada de qué podamos gloriarnos, hermanos. Todo esto son privilegios derramados por la pura gracia y misericordia de Dios. Como leíamos hoy en la cena, cuando Pedro le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres, Pedro, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios por medio de su Santo Espíritu. Ese es el privilegio del cristiano. Eso es lo que somos, eso es lo que tú eres. Pero la palabra de Dios tiene que seguir obrando y proporcionando bendición y crecimiento y transformación en tu vida. ¿Qué va a ser de tu vida luego de haber recibido estas verdades? ¿Puede un cristiano, después de escuchar la palabra de Dios, en lo que Dios lo ha transformado, seguir viviendo de la misma manera? ¿Seguir viendo por televisión, por internet, lo mismo que veía? ¿Seguir pensando de la misma manera contra un hermano, contra una hermana? ¿Seguir viviendo de la misma manera en su corazón? ¿Seguir teniendo los mismos vicios? ¿Seguir luchando con las mismas cosas de siempre y no avanzar en el conocimiento de Jesucristo? ¿Seguir tratando a su esposo o a su esposa de la misma manera? ¿Seguir ignorando el llamado de Dios de instruir a nuestros hijos en la verdad del Evangelio? ¿Podemos seguir callando cuando hay necesidad de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Oh, hermano, usted es linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Usted es una nación santa para anunciar las virtudes de Jesucristo. No podemos ser los mismos. No podemos. Que el Señor transforme nuestras vidas y obre en nuestros corazones. Los quiero invitar a orar. Y creo que el Señor nos está guiando a 2 llamados al menos en esta noche. Porque Pedro le habla a un pueblo sufriente y tal vez usted esté sufriendo. Y el Señor por medio de su palabra le dice:
Nada ha cambiado. Tú eres mi linaje escogido, mi real sacerdote, sacerdotisa, mi niño sacerdote. Tú sigues siendo nación santa. Nada ha cambiado. No olvides que yo te compré, te adquirí. ¿Y ahora tienes duda que me voy a ocupar de ti? ¿Puedes creer que está fuera de control, de mi control, tu vida? ¿O cree en las verdades de Dios? Pero hay otro llamado en nosotros. Y es que luego de recibir esta verdad de la palabra de Dios, no podemos vivir igual. Que el Señor nos transforme, nos ayude. Padre, te damos gracias por tu bendita, preciosa palabra. Te amamos, Señor, y damos gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Y confiamos en ella de que hará lo que tú quieres que haga. Eso mismo que quieres que haga, eso hará, Señor. Oh, produce avivamiento en nosotros. En mi vida personal, en mi familia, pero en cada familia y en cada persona en particular en este lugar, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.